Hola, soy Serete y Boletín. Bienvenidos a la review del capítulo número 100 de Chainsaw Man. Un capítulo que ha sido bastante polémico, pues muchos fans esperaban que sucediera algo especial en este capítulo 100 y que por fin explotara la trama. Sin embargo, Fujimoto nos ha entregado el capítulo más corto hasta la fecha de esta segunda parte de Chainsaw Man. Pero no os dejéis llevar por su corta duración y su escasez de acción, pues este capítulo nos brinda un mensaje muy importante sobre qué es y qué debería de implicar formar un lazo de amistad verdadero con alguien y cómo este puede ayudar a gestionar tanto nuestra ansiedad y traumas como las de la otra persona al compartir la carga individual de cada uno con la otra persona, y viceversa. Mensaje que, como vemos, ayudará a Mitaka a aliviar su estrés mental. Y además, como siempre, Fujimoto nos deja a libre interpretación las acciones de sus personajes. Así que a pesar de ser un capítulo corto, hay muchas cosas que comentar. Con esto dicho, vamos con el vídeo. El capítulo comienza con el grupo de Mitaka buscando un demonio dentro de la escuela, pues como Yoshida comenta, se encuentran en el instituto más grande de Tokio y en ocasiones algunos demonios aprovechan para sentarse en aulas vacías. Seguramente se refiere a demonios muy débiles que necesitan esconderse y que probablemente están relacionados con conceptos en relación al instituto, como por ejemplo me invento el demonio lápiz o el demonio pizarra. Sin embargo, me sorprende que tanto a Mitaka como a la nueva chica les hayan prestado una katana y un hacha para cazar a este demonio, lo cual me da a entender que el club de cazadores de demonios no es solo un club que realiza actividades relacionadas con los demonios, sino que realmente hay una intención de formar a nuevos miembros para ser cazadores de demonios. Podemos notar que Yoshida no lleva armas, pues evidentemente, al tener el poder del demonio pulpo no las necesita. Pero el hecho de que él no lleve provoca que la chica nueva llamada Yuko no acaba de creer la opinión de Yoshida de que hay demonios en el instituto, pues si fuera así, a sus ojos, él debería de llevar también un arma. Por eso, justo en ese momento donde Yuko no cree que haya peligro, ella se acuerda de que no se han presentado y decide aprovechar este momento de calma para hacerlo. Yuko se presenta como una obsesa por Chainsaw Man. Yoshida opina que Denji es un buen tipo, pero el hecho de no verle la cara cuando habla me hace desconfiar de su opinión. Es como si Yoshida solo estuviera diciendo una opinión positiva de Chainsaw Man para encajar en el grupo, y de esta manera pasar desapercibido para llevar a cabo su encargo de seguirle la pista a Chainsaw Man, como teorizamos en la review anterior. Pues cuando Mitaka se presenta, Yoshida ni la mira, indicando una prudencia excesiva para no mostrar a los demás cómo es y sus intenciones. Aunque esta actitud de Yoshida también puede darse debido a que él sospecha de Mitaka, como vimos en el capítulo anterior. Y como él sabe que Mitaka seguramente está relacionada con un demonio, prefiere interactuar con ella lo mínimo posible. Pues nunca se sabe qué tipo de poder demoníaco puede atacarte solo por algo tan simple como hablar y responder a según qué preguntas. Como vimos con el poder del demonio de la guerra, que basta con afianzar un vínculo de pertenencia con él para que éste pueda transformarte en arma. Sin embargo, en contraste con Yoshida, Yuko sí muestra interés por Mitaka hasta que ella dice que no tiene ninguna fijación concreta sobre Chainsaw Man. Y Yuko, seguidamente, le da la espalda y la ignora por completo, mostrándonos su postura tan radical en consecuencia de obsesionarse tanto con algo hasta el punto de despreciar a cualquiera que sea indiferente ante su obsesión. Aunque como vemos más adelante, ella trata de ayudar a Mitaka, así que este panel también se puede interpretar como que Yuko se da cuenta antes que Mitaka de que unas chicas de la clase de Mitaka la están criticando, indicando así dos posibles escenarios si esto resulta ser cierto. El primero sería que Yuko simplemente ya sabía lo que pasó con Mitaka a través de los rumores del instituto y considera que es injusto el acoso que ella recibe. Y por lo tanto, ella ya sabe que esas chicas son de la clase de Mitaka y que van a acosarla verbalmente, explicando así el cambio repentino de Yuko, que pasa de estar hablando con Mitaka a girarse rápidamente para mirar seriamente en dirección a las compañeras de clase de Mitaka. Y el segundo escenario podría ser que Yuko fuera un demonio y haya detectado por el olor de Mitaka que ella es una poseída de un demonio. Y por ende, a Yuko no le haya hecho gracia que Mitaka no esté ni a favor ni en contra de Chainsaw Man. Pues como Makima comenta, ningún demonio es neutral ante la existencia de Chainsaw Man. O lo odias, o le temes, o lo veneras. Pero en ningún caso los demonios se sienten indiferentes ante el poder de Chainsaw Man. De ahí la cara larga de Yuko al escuchar la opinión de una poseída como Mitaka. Pero bueno,
El primer escenario donde Yuko simplemente se entera de la situación de Mitaka por rumores es más plausible y de momento justificaría mejor la actitud de Yuko de estar alerta por el bien de Mitaka. Seguidamente, las compañeras de clase de Mitaka acosan a Mitaka y tanto Yuko como Yoshida reaccionan con un rechazo hacia esas chicas, pues ambos se percatan de que Mitaka no está bien con lo sucedido. Pero cuando Mitaka decide irse para calmar su ansiedad a través de dar una excusa genérica, Yoshida vuelve a preguntar si le pasa algo a Mitaka por prevención, pues Yoshida sabe que Mitaka está relacionada con un demonio y puede suceder cualquier cosa con ella al lado. Tanto es la prevención de Yoshida que solo Yuko decide ir tras Mitaka. Seguidamente, vemos que a Mitaka le llenan de carne sus zapatos, probablemente trozos de pollo, con tal de traumatizarla aún más. E incluso me creería que fueran trozos del demonio pollo, pero eso sería aún más macabro. Aunque viendo la ira de las compañeras que han hecho esto a Mitaka, no me extrañaría que fueran capaces de hacerlo con tal de causar el mayor daño mental que puedan a Mitaka. A continuación, Mitaka colapsa y vuelve a aislarse para dejar de ser un problema para los demás. Sin embargo, esta vez no muestra odio ni recelo y decide culparse a sí misma de todo. Un cambio importante, pues si no fuera así, ella podría haber aceptado la ayuda del demonio de la guerra para aniquilar a sus compañeras de clase. Y vemos que aunque sea de esta manera tan radical, observamos que el demonio de la guerra no tiene ninguna intención de romper su contrato con Mitaka, aunque en realidad el demonio de la guerra solo quiera generar más conflicto para hacerse más fuerte a través de generar miedo a los humanos a los conflictos, la guerra. Pero volviendo a Mitaka, esta pérdida de voluntad junto a su martirio individual se representa a través de Mitaka caminando descalza, una forma de decir que ella va a cargar sola con todos sus problemas sin apoyarse en nada ni en nadie, tal y como indica el título del capítulo, Cómo caminar descalza. Sin embargo, Yuko se percata de la situación y le presta su zapato y le obliga a perseguirla con este puesto. Es decir, Yuko le comunica sin decírselo directamente a Mitaka que no cargue sola con todos sus problemas y preocupaciones, que yo estoy aquí para compartir tu carga. Seguidamente, Fujimoto nos regala unos paneles donde vemos a ambas correr, y podemos observar cómo cuando Yuko apoya su pie izquierdo desnudo, Mitaka apoya su pie izquierdo con el zapato que Yuko le ha prestado y viceversa. Es decir, el zapato de Yuko que lleva Mitaka representa la voluntad de Yuko para ayudar a Mitaka a cambio de invertir tiempo en ella. Y esa inversión de tiempo e interés de Yuko para ayudar a Mitaka se representa con su pie descalzo, con su zapato prestado, que ahora ayuda a caminar a Mitaka. En resumen, el panel nos comunica que Yuko ha compartido parte de su tiempo para ayudar a Mitaka, y en consecuencia, repartir la carga de Mitaka con ella para que Mitaka pueda superar y mejorar su estado mental. Por eso Fujimoto nos muestra a Yuko llevando el liderazgo en la carrera, pero en las mismas condiciones que Mitaka, solo con una zapatilla, expresando que Yuko entiende a Mitaka pues está en sus mismas condiciones, y a su vez expresando la voluntad de Yuko para ayudar a Mitaka, guiándola para que ella no vaya por el mal camino y pueda volver a caminar correctamente por sí sola. Sin embargo, Fujimoto también nos comunica a través de este panel su opinión sobre cómo debería de ser una amistad verdadera. A través de enseñarnos que cuando Yuko pisa descalza, Mitaka pisa calzada, y que cuando Mitaka pisa descalza, Yuko pisa calzada, Fujimoto nos comunica que Yuko estará para Mitaka cuando ella pise descalza, es decir, cuando ella necesite ayuda, y que a su vez, Mitaka estará para Yuko cuando sea ella la que pise descalza, diciéndonos que una verdadera amistad se forja cuando dos personas se preocupan y se ayudan sin ánimo de lucro el uno al otro. Es decir, Fujimoto le está otorgando a Mitaka aquello que anhelaba, forjar una amistad de verdad con alguien. Al final, Yuko le entrega su otro zapato a Mitaka para que vuelva a casa en un acto de afianzar su intención de forjar una amistad con ella y comunicarle a Mitaka que no está sola y que Yuko está dispuesta a apoyarla, justo lo que Mitaka necesitaba, como nos indica la propia expresión de alivio de Mitaka mientras el ambiente se torna agradable y calmado con el crepúsculo, afianzando además la voluntad de Mitaka de conservar esta amistad y valorar el gesto de Yuko al decidir no tirar sus zapatos. Pues hasta aquí esta review del capítulo número 100 de Chainsaw Man. Esperemos que en los próximos capítulos Fujimoto no use a Yuko para catalizar la ira de Mitaka, pues no me sorprendería que Fujimoto decidiera matar a Yuko al día siguiente mientras vuelven a cazar a un demonio para unirse al club de cazadores de demonios. Un giro de guión que funcionaría muy bien, pues esto provocaría que Mitaka volviese a odiar a los demonios hasta el punto de entenderse excesivamente bien con la personalidad del demonio de la guerra, que solo quiere generar caos. Aunque con Fujimoto nunca se sabe, así que ojalá nos deje explorar más a un personaje tan interesante como Yuko. Por último, gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado este contenido, dale a like y suscríbete. Y no olvides activar la campanita para que te avise cada vez que suba nuevo contenido sobre Bleach o Chainsaw Man.
Te recuerdo que puedes ir a mi Twitter, a mi Instagram o echar un ojo a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de mis vídeos y nos vemos la semana que viene con la reseña del nuevo capítulo de Chainsaw Man. ¡Chao!